Hola chicos y chicas, los saluda el profesor Héctor Silmar Herrera Martínez, mejor conocido en YouTube como el profe Silmar. El día de hoy traigo para ustedes un tema relacionado con la asignatura de Historia, que se titula El Mar Mediterráneo, un espacio de intercambio. Como bien saben, en días pasados hemos estado subiendo algunos videos de historia, sobre todo de las primeras grandes civilizaciones agrícolas. Esto para irnos encuadrando en el margen de cómo se fueron formando nuestros grupos que actualmente vivimos, nuestros grupos humanos. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar de un elemento muy importante, un elemento natural que formó y jugó una parte esencial de la humanidad, el mar Mediterráneo. Y bien, muchos dirán, ¿el mar Mediterráneo en dónde se ubica? Precisamente es por esa peculiaridad que tiene este mar que es importante estudiarlo. Aquí realicé un pequeño mapa, muy pequeño, que nos ubica. En este lado estaría el océano Atlántico. Y lo curioso del mar Mediterráneo es que tiene la posibilidad de contactar 3 continentes a la vez. Entra por esta parte y logra tocar playas europeas en el norte, hacia el sur, África, algunos países africanos, y más al fondo con Asia. Esto hizo, además de unas características que tiene también muy particulares ese mar Mediterráneo, que no es muy profundo, que sus aguas no son tan bravas, podríamos decir, su marea no es tan alta, se pudo facilitar mucho la navegación. Esto estamos hablando, si nos vamos a retomar, vamos a ir a nuestra línea del tiempo, en donde manejé algunos elementos de lo que ya vimos. Sabemos bien que en el año 10.000 a.C. se logró el descubrimiento de la agricultura, que fue lo que hizo que los seres humanos, los hombres, nos volviéramos sedentarios y dejáramos de ser nómadas. Después pasan un gran periodo y entre el año 4000 a.C. y 3500 a.C. se formaron 4 grandes civilizaciones de tipo agrícola que se peleaban o que se pelean actualmente el título de ser la primer civilización agrícola del mundo. Es independiente de ello porque aunque fueron muy simultáneas, las 4 presentan características que les dan ese mote de ser la primer civilización agrícola. ¿Cuáles son? Ya las pudimos analizar en un video pasado. Son Mesopotamia, Egipto, China e India. Nótese que es del año 4000 a.C. al año 3500 a.C. aproximadamente. Es decir, hace 6022 años. ¿Por qué? Porque estamos considerando que en este periodo, después del nacimiento de Cristo, es la etapa después de Cristo, ya pasaron 2022 años al día de hoy, y de acá, de 4000 antes, pues hacemos una suma y nos da 6022 años. Pues bien, ellos fueron las primeras civilizaciones de tipo agrícola, que sí fueron tal vez expandiéndose, pero no de una manera tan amplia como las 2 culturas que el día de hoy vamos a trabajar. Y espero sean de su agrado. Podemos manejar, pues vamos a trabajar el día de hoy la gran cultura griega y la cultura romana, que se dice fue en el año 1200 a.C. cuando inició su era. Como vemos entonces, los griegos y los romanos son, digamos, más jóvenes que estas famosas 4 primeras culturas o civilizaciones. Los griegos pues ya tienen, digamos, una existencia de más de 2000 años pasaron para que se dieran estos griegos y estos romanos. ¿Por qué la importancia? Hoy veremos por qué la importancia de estudiar a los griegos y los romanos en nuestra vida diaria, en nuestro ser. Pues bien, vamos a empezar mencionando que en esta parte de acá del mar Mediterráneo, por las características que ya mencioné, habitaron durante todo este periodo, pequeños pueblos que basaban su vida en la pesca, en la agricultura, aprovechando el agua del mar y, por qué no decirlo, en el comercio mismo entre ellos. Esto fue provocando también que hubiera muchas influencias culturales, es decir, quienes tenían las costumbres africanas las compartían con quienes vivían acá en Europa y con quienes estaban en Asia, y se daba una fusión que al final terminó inclusive en Occidente, donde estamos nosotros. No tengo hecho el mapa, pero les puedo decir que en esta parte de acá, en este lado, estamos nosotros, los americanos.
y que también tenemos una influencia directa y sobre todo de estas dos grandes culturas. Pues bien, mencionaríamos que esos pequeños pueblos que fueron viviendo, formándose ahí, fueron los egipcios, los fenicios. Los egipcios ya conocemos su historia. Los fenicios, quienes fueron navegantes, quienes su mayor actividad fue la navegación con pequeños barcos. Ellos podían mantener ese comercio por acá. Los israelitas, también dedicados a lo mismo, a la agricultura. Los griegos, los cartagineses y los romanos. Esos fueron algunos de los pequeños grupos que vivieron en estas partes. Específicamente el día de hoy hablaremos de los griegos y los romanos. No me gustaría menospreciar a los que aquí están, pero ellos realmente dieron una poca aportación a la humanidad, no tanto como ellos dos. Aquí los marqué en un color oscuro. Podemos encontrar de este lado estaban los griegos y aquí los romanos. Solo lo marqué así por una importancia, para ubicarnos. Ya más adelante veremos qué tanto se expandieron esos griegos y esos romanos. Empezaremos hablando de los griegos. Pues bien, los griegos, también conocidos como helenos, esto derivado de una reina que tuvieron ellos, de nombre Helena. Ustedes tal vez han escuchado por ahí la famosa historia de Helena de Troya, que también Troya fue una ciudad o un estado de Grecia, y pues de ahí proviene su nombre. Ellos nos dice que eran dedicados a la navegación y eran grandes guerreros. Algo curioso de los griegos, eran grandes guerreros, pero no todos, nos vamos a dar cuenta ahorita. Los griegos tenían una filosofía de vida, una forma curiosa de ver la vida, que después, más adelante, incluso la heredaron al mundo. Tenían muchos conocimientos en matemáticas, en arquitectura y en literatura. Hablando de literatura, ya hemos podido ver ahí en algunos videos de español cómo los griegos crearon los famosos mitos griegos, las grandes leyendas en donde hablaban de sus héroes, de lo que ellos enfrentaban, aquella famosa Medusa, Perseo. Muchos de estos son parte de la literatura griega. ¿Por qué no hablar de la arquitectura? Lugares que ahorita, como la Acrópolis, en Grecia, podemos verlos ya tal vez derrumbados o destruidos, pero que en aquellos tiempos demostraron ese avance arquitectónico que ellos tenían. Y bien, una vez hablando esto de los griegos, de cómo era su forma de vida, vamos a ver cómo se organizaron estos griegos. Primero que nada, fueron formados en clanes familiares. Clanes familiares que fueron formando pequeñas ciudades, bueno, no tan pequeñas, son ciudades, que en aquel tiempo les llamaban polis. Ese era el nombre que recibían las ciudades, polis. Entre las ciudades importantes, tienen muchas, pero hay tres. Se habla de Esparta, de Atenas y de Macedonia. Voy a hacer hincapié del por qué mencionar estas tres ciudades en especial. Bueno, primero, es curioso, pero en Grecia, en la cultura griega, a pesar de ser de la misma cultura, había ciertas libertades o ciertas formas de vida en cada poli, es decir, en cada ciudad. Por ejemplo, en Esparta eran gobernados por reyes todavía, los espartanos, gente dedicada a la guerra, a las peleas. Ellos eran muy bélicos. En Esparta eran organizados por reyes. En Atenas, muy al contrario, aunque también eran griegos, eran organizados o gobernados de manera democrática. Increíble, van a decir, pues aquí nace la democracia. El pueblo decidía a sus propios representantes de gobierno. Son dos diferentes formas de gobierno en un mismo grupo social, en los griegos. Y por último, hablar de Macedonia, quien también tenía reyes, y es importante mencionar a Macedonia porque uno de los reyes que más aportó de la cultura griega, que más hizo que prosperara la cultura griega, fue el gran y famoso Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo, quien curiosamente no tuvo una vida muy amplia, muy larga, vivió, se dice por ahí, menos de 40 años, pero que tuvo una vida llena de experiencias de todo tipo, desde el tipo gubernamental hasta el tipo bélico. Era un comandante de las fuerzas armadas de Grecia y de grandes conquistas.
Alejandro Magno se menciona mucho en la cultura griega porque fue el que hizo que se expandiera esa cultura griega. Que se expandiera de aquí más arriba, más adelante. Fue una expansión enorme de la cultura griega. ¿Qué nos deja la cultura griega de todo esto que acabo de mencionar? Con tantos siglos de existencia, porque perduró mucho tiempo la cultura griega. Se dice que llegó casi al tiempo del año cero del nacimiento de Jesucristo. Antesito fue que terminó, pero existió bastante tiempo, más de casi los 1000 años fue la existencia de la cultura griega. ¿Qué nos deja esa cultura griega a la humanidad entera? Pues bien, ahí les va. La filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pues nada más y nada menos que la madre de todas las ciencias. El árbol de donde salen todas las ramificaciones de las ciencias, de la medicina, del arte, de la didáctica, de todo eso, pues ellos lo crearon. Eran grandes filósofos los griegos, hemos visto en ciencias naturales, en otros temas, otras asignaturas, como la base de la historia y de todas las ciencias, la filosofía, la madre de todas las ciencias, pues fue creada en Grecia, sobre todo en Atenas, donde no eran tan belicosos y se dedicaban más a eso, al pensamiento científico, al conocimiento científico. En Esparta, lejos de eso, hacían lo contrario. Ellos eran como los encargados de la parte fuerte, de las guerras. Aquí en Esparta las mujeres peleaban como los hombres, como guerreros. Y en Atenas no, en Atenas había ciertas actividades más recreativas de tipo artístico. Esto fue la diferencia. Y en Macedonia, pues existió el más grande de sus reyes, el rey Alejandro Magno. Pues bien, aparte de la filosofía, decíamos, el conocimiento científico como tal, el que hoy empleamos en todas las ciencias, el que nace a raíz de la observación, de la experimentación, pues lo crearon los griegos. Otra cosa, como les decía, el arte y la literatura griega es muy profunda y es internacionalmente conocida. Y algo que para mí es medular, que nos heredaron, sobre todo a los pueblos de Occidente, donde prácticamente un 99%, estoy exceptuando tal vez por ahí a Cuba, por una dictadura, pero donde prácticamente todos los pueblos, todos los países de Occidente, de América y de Europa y de muchos lados más, recae su forma de gobierno actual en la democracia. Esto es lo que nos heredaron los griegos. Democracia, derivada de dos palabras. Demos pueblo, kratos poder. El poder en el pueblo. Nótese, solo puse algunos 4 elementos de lo que nos heredaron, pero de manera universal. Prácticamente en todo el mundo se tiene que manejar esto. ¿Y quiénes fueron los fundadores? Los helénicos, los griegos. Y algo importante de hablar de los griegos es hablar de cultura en su máximo esplendor. Pues bien, una vez que hablamos de los griegos, y dijimos simultáneamente estaban por acá los romanos, pues vamos a hablar de ellos. Otra cultura rica, profunda y que nos heredó muchísimas cosas, pero sobre todo actos universales que nos sirven para todos. Vamos a empezar hablando de los romanos, o también conocidos como latinos. Ojo, desde ahí vamos viendo ya la influencia sobre nosotros. Latinos por el idioma que hablaban, que era el latín. Y ya vamos a ver más adelante qué relación tiene directamente el latín con nuestra lengua, el español. Pues bien, los romanos fueron un pueblo, vean bien, que a diferencia de los griegos, que fueron navegantes y guerreros desde un principio, algunas de sus ciudades, algunas de sus polis, los romanos iniciaron su vida acá por el mar Mediterráneo con actividades como la agricultura, la pesca, la navegación y casi por último podríamos hablar de los militares y los comerciantes. Pero de estas 5 actividades que los romanos iniciaron en sus pueblos, fueron influyéndose más por lo militar. Fueron volviéndose un pueblo guerrero y muy fuerte que se dice llegó a formar, más adelante lo vamos a ver, un imperio que hoy abarcaría más de 40 países de la actualidad y que fueron dominados por los romanos. Pues bien, los romanos en un principio tuvieron una forma social de vida distribuida de esta manera. Los patricios, que eran los que tenían los mayores privilegios, los plebeyos, que no tenían tanto,
Los libertos, que como su nombre lo dice, tenían cierta libertad, pero menos que los plebeyos, y los esclavos. Esta forma de organización de los romanos fue la que le fue dando a ellos la profundidad que hoy estamos hablando. Los esclavos fueron en su mayoría muchos, porque fueron dominando. Cuando yo les puse acá, Roma inició acá, pero fue abundando por todos lados. Llegaron a dar hasta por acá. 40 países aproximadamente fueron dominados por el Imperio Romano. Y al ser así un imperio romano que inclusive existió después del nacimiento de Cristo, nótese, ellos sí, tal vez terminaron antes, ellos siguieron más, pues pasó por muchas formas de gobierno. Inicialmente con la monarquía. En algunas partes tenían la monarquía, que es decir, eran basados por reyes. Después experimentaron la forma de gobierno de la república, con un senado elegido por ellos, donde los romanos tomaban sus decisiones. Y por último, experimentaron lo que quizás hoy en día ya no existe, tal vez únicamente mercadotécnicamente hablando puede existir, que es el imperio. ¿Qué es un imperio? Pues es un lugar mucho más amplio de una civilización que domina a otras y a otras y a otras y las va haciendo parte de ellas, les va aculturando, les va quitando su cultura y les va imponiendo la propia. Bien, pues entonces, como bien podemos ver, esos tres momentos, la monarquía inició primero, luego la república y luego el imperio. Aquí es algo importante. Cuando logran el imperio, como les decía, más de 40 países dominados por los romanos, entonces el dominio ya no es tan fácil, porque ya son muy grandes las extensiones que hay que controlar, y mucha la población. Se dice por ahí de 1 millón de personas. De aquellos tiempos que estamos hablando es muchísimo. Pues tenían un emperador, era su máxima autoridad, y él a la vez delegaba poder a gobernantes. Es curioso decir esto, porque delegaba el poder a gobernantes, pero era tal el dominio y tanta la extensión territorial que ellos dominaban, que habían muchas ciudades y provincias en donde los gobernantes tenían cierta libertad de gobernar a su manera, siempre y cuando no perdieran los principios romanos de control. Es curioso esto que les menciono, porque los romanos eran en un principio politeístas, pero al final de su imperio, se logró introducir entre una de las ciudades romanas el cristianismo. Ese cristianismo que hoy en día forma parte de una de las religiones más poderosas del mundo, pues bien, y más influyentes de los continentes. Pues ahí se fue surgiendo, eso hablando en términos religiosos. Se dice entonces que hubo la necesidad inclusive de no poder dominar tanto o querer controlar mucho y no poder, de dividir al imperio en dos, en Occidente y en Oriente. Se dice que uno terminó primero y el otro terminó después, el Occidente terminó el último, incluso ya después del nacimiento de Cristo. Dentro de sus mismas filas ya tenían el cristianismo como una de sus religiones, y eso hizo también, recuerden que el cristianismo es una religión determinada a la humanidad que va terminando esta situación y hace que entonces fueran como que concientizándose más y fuese el imperio como tal fuera terminando. Así fue la vida de los romanos. ¿Qué nos dejan los romanos? ¿O qué nos heredan a la humanidad los romanos? Pues aquí tenemos. Primero que nada, el idioma español. Porque el idioma español es una lengua, romance se le conoce, derivada de ellos, del latín. Por eso escuchamos, como decíamos, la palabra democracia, que viene del latín griego. Le decimos por qué, porque se relaciona con los dos. Del latín. El español es una lengua romance derivada del latín. El español es una de las lenguas más habladas en el mundo, conjuntamente con el inglés. Entonces nos damos cuenta que es una herencia de los romanos. ¿Qué otra cosa nos hereda? Pues el derecho. Esto es hablando en la materia de la asignatura o en la carrera de derecho. El derecho romano aún lo siguen estudiando quienes estudian derecho. Es parte fundamental de su carrera.
El alfabeto como tal, como lo empleamos nosotros, ese alfabeto que hace que nos comuniquemos de manera escrita de muchas formas, pues lo crearon los romanos, nos los heredaron los romanos. El arte romano, ¿por qué no decir también? Por acá se pelean ambos ahora sí, la primicia de decir quién creó el teatro, y por ahí se dice que fueron los romanos, que crearon el teatro como parte del arte. El cristianismo, como yo les decía, que ya en las finales del imperio se logró introducir con el nacimiento de Jesucristo que ya nace dentro del imperio romano de Occidente, y empieza esa influencia. Jesucristo vivió 33 años, pero logró en esos 33 años imprimir su ideología cristiana, primeramente a Roma. Roma, al diluirse, no desaparecieron los romanos, simplemente se regaron por todo el mundo, se separaron y empezaron a promover el cristianismo. Y otra cosa que nos heredaron los romanos fue el calendario. Además de muchas cosas más, como en la medicina, un detalle de hablarles de la medicina en Roma, que los romanos fueron los primeros en hacer la famosa cesárea. Por eso se llama cesárea, aquella forma de hacer venir al mundo a un niño mediante una cirugía y no de manera natural, o no por medio de un parto natural. Esto se deriva de que Julio César, uno de los emperadores romanos, estaba por nacer y no podía tenerlo, pero en aquel tiempo no se podía decir no nace el niño, podía no nacer cualquier niño, pero Julio César, el que iba a ser el emperador romano, tenía que nacer. Y entonces sus médicos en ese momento se las ingeniaron y crearon, y ya lo tenían analizado qué hacer, lograron hacer la primer cesárea. De ahí que se llame cesárea, porque el primero en nacer por la vía de la cesárea fue Julio César, un emperador romano que también forma parte de una de las aportaciones de la medicina actual. Pues bien, chicos y chicas, el día de hoy lo importante de hablar brevemente de los griegos y los romanos es de cómo entender cómo el pasado, cómo la historia del pasado influye en nuestro presente. Alguien va a decir, bueno, pues aquí estamos hablando de 3 continentes, pero no es el mío. No es el mío de manera presencial, pero sí es el mío en esto. Sí es el mío, y son los 5 continentes poblados que tienen total influencia de estas 2 grandes culturas, la cultura griega y la cultura romana. De ahí la importancia de estudiarlo el día de hoy. Espero haya sido de su agrado, haya sido comprensible. Créanme que he sido muy breve, porque hablar de los griegos y los romanos había que detallar muchas formas de ser, muchas formas de vida, que obviamente los invito a ustedes a investigar, a quienes tengan ese interés, investigar aún más sobre los griegos y los romanos. Pues chicos y chicas, recuerden, si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les informe cuando yo suba un nuevo video, que estoy seguro será de su interés. Y sobre todo será parte de su acervo cultural. Hasta luego, chicos y chicas, y cuídense mucho.